capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, verso 20. Vamos a leer todos este texto al unísono. Vamos a unir en el nombre de Jesús. Todos a una sola voz leemos este pasaje de las Sagradas Escrituras. Verso 20, ¿ya estamos todos allí? Leamos todos: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, que Dios nos bendiga. Nos dé una disertación de su palabra conforme sea la necesidad. Y podamos ser todos edificados en esta mañana en el hombre interior. Que Dios nos bendiga y que podamos hoy nuevamente recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Invoquemos el nombre de Jesús. Soberano Dios, yo te doy gracias, mi Señor Jesucristo. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Solo tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Y yo te pido, Dios, en esta mañana, que inspires la palabra, que nos des gracia, Señor, iluminación, revelación, inspiración, para que tu palabra, que es espíritu y es vida, obre conforme sea la necesidad. Que podamos ser fortalecidos en el hombre interior. Oh, háblanos, Señor, habla nuestro corazón, a nuestra vida, Dios, en esta mañana. La gloria es para ti, Señor, la gracia y la inspiración para la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Tenga la bondad, hermanos, amigos, estén cómodos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gloria a Jesús. Y vamos a hablar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, guardando el mandamiento de Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe, hermano, que cuando hay un nuevo comienzo de algo, sea un emprendimiento, sea una familia, sea una empresa, sea algo que se inicia, pues siempre se da una instrucción, una inducción. Y cuando uno mira en la palabra del Señor los nuevos comienzos de Dios, siempre inicia con un mandamiento. Estamos iniciando un nuevo año y damos gracias a Dios que nos permite comenzar un año nuevo, construir, planificar y a la vez también organizar el inicio, no solamente en la parte laboral, académica, sino también en la parte personal. Y sabe que cuando Dios comenzó a hacer algo, un nuevo inicio de algo, pues siempre comienza dando ordenanzas y mandamientos. Y uno observa en la palabra del Señor, cuando Dios hizo la creación, comenzó ordenando las cosas, pero también dando mandamientos, orientación, indicando cómo se debía de hacer las cosas. Primero creó Dios y luego cuando ubica al hombre para hacerlo mayordomo, administrador de la creación, pues lo primero que hace Dios es darle los mandamientos.
Y esto lo hizo con el fin de que el hombre pudiera tener armonía y comunión con Dios, pero a la vez también para que todas las cosas se mantuviesen alineadas al propósito de Dios. Por eso a la creación Dios le dio unos mandamientos o unas leyes, y si observamos, hasta el día de hoy permanece. Y esto le permite a la creación y al hombre estar alineados. Le permite tener una buena comunión y que todas las cosas, amén, estén en el orden de Dios. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, cuando llegan a la península del Sinaí, uno puede observar que Dios constituye a Israel como nación, pero lo primero que hace es darle ¿qué? Leyes, ordenanzas y mandamientos. ¿Con qué fin Dios organizó todo? Porque las 618 leyes que están en esos tres grupos tenía como propósito formar a Israel como pueblo, pero también para que ellos tuviesen una forma de no solamente de relacionarse con Dios, sino también de relacionarse en ellos con el prójimo y también con las naciones. Y fue la forma como Dios les indicó a ellos para que pudieran vivir en una armonía con Dios. Pero Dios les dio las ordenanzas, porque los constituye como nación, como pueblo, para el nuevo inicio de ellos con relación a Dios. La iglesia, el texto que leímos, hace referencia que era importante que aquellos que iban a continuar dirigiendo bajo la teocracia de Dios, la iglesia, les recordaran a aquellos que iban a ser parte de este cuerpo los mandatos, las ordenanzas, la forma como ellos debían de permanecer bajo el gobierno de Dios en la iglesia. De ahí las palabras, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he ¿qué? Así que el Señor dio mandatos, mandamientos, ordenanzas, orientación de cómo ellos debían ¿qué? Vivir. De ahí lo que dice la palabra, que nos edifiquemos bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo ¿qué? La iglesia tiene un corazón y es Cristo. Pero la iglesia del Señor también tiene un manual que es las Sagradas Escrituras. Por eso somos cristocéntricos y bibliocéntricos. Así que cuando inicia la iglesia, el Señor les dice, enséñenles que guarden las cosas que os he mandado. Que no se les olvide mi palabra. Y encontramos en las Escrituras ordenanzas para todo. Y ahora que estamos iniciando este nuevo año, qué importante, mi hermano, tener en cuenta, amén, si queremos que nos vaya bien, qué es lo que Dios nos ha declarado. El día que Israel se olvidó de la ley de Dios, porque ¿para qué fue dada la ley? El que hiciera estas cosas, ¿qué? Vivirá. El asunto es que ellos se olvidaron de la ley de Dios. Tomaron la palabra del Señor y la hicieron a un lado. Si ellos hubieran atendido, porque Dios les dijo claramente, si ustedes atienden a la voz del Señor para guardar y poner por obra todo lo que mi siervo Moisés os ha dicho, ciertamente los voy a ¿qué? A bendecir.
El asunto es que se olvidaron de la ley. No creyeron la palabra, ni mucho menos la pusieron por obra. Ahora Jesús, cuando leemos la conclusión del capítulo 7, de lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte, ¿cuál fue la conclusión de Jesús allí? Capítulo 7. Todo aquel que oye, pero no solamente que escucha esta palabra, sino que la hace. Le voy a comparar ¿a qué? A un hombre ¿qué? Prudente, que edificó ¿qué? Sobre la roca. Así que no es solamente oír, también es ¿qué? Hacer. A Josué, cuando inició su liderazgo, la continuidad para introducir al pueblo en la tierra prometida, unas palabras de ese nuevo comienzo con Josué: solamente esfuérzate ¿y qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés ¿qué? Te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que hagas prosperar todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás de él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está ¿qué? Escrito. Porque entonces harás ¿qué? Y todo lo que emprendas ¿qué? Te salga bien. Pero escuche, mira que te mando que te esfuerces y ¿qué? Bueno, hermano, para guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado, necesitamos esforzarnos. Lo que Dios demanda de nosotros es para nuestro provecho. Es para que hagamos prosperar ¿qué? Nuestro camino. Es para que nos vaya bien. Y ahora que estamos iniciando un año, seguramente vamos a emprender muchas cosas. Algunos tendrán como meta este año formar un hogar, una familia. Bueno, si usted quiere que le vaya bien, tenga presente lo que Dios dice. Otros ya tendrán unos planes académicos. Bueno, tenga presente, si su proyecto de este año es finalizar o iniciar un proyecto escolar académico, tenga presente lo que Dios te manda y cómo debes de vivir. Aquellos que van a emprender, no sé, un trabajo, o van a continuar desarrollando su proyecto de vida, qué bueno que lo podamos hacer bajo lo que Dios, aleluya, por medio de su palabra nos enseña. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: guarden todas las cosas que os ¿qué? ¿Y será que el Señor sí enseñó en esos 3 años y medio algo? No. Sí habrán enseñanzas para nosotros, hermanos. Porque si de algo se preocupó Jesús, puede enseñarnos la forma, aleluya, que nosotros nos debemos de conducir. Amén. Porque recuerde que aquí solo vamos de paso, pero entre tanto que vamos por este mundo, el Señor, aleluya, se ha encargado de instruirnos para que lo que hagamos nos vaya bien. Y si queremos que este año 2026 sea bendecido por Dios, recordemos, hermano, la palabra del Señor. Y de eso quiero hablar. ¿Qué es lo que tal vez necesitamos nosotros mejorar o corregir? Teniendo presente la palabra del Señor. ¿Sabe que en el capítulo 1 de la epístola a Tito,
el verso 5, Pablo dice estas palabras: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses ¿qué? Lo deficiente. Y creo que de vez en cuando nosotros deberíamos de hacer un inventario. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestra relación con Dios, relación con el prójimo y nuestra comunión familiar? Y si hay algo que hay que mejorar, pues bueno, hermanos, Dios nos da un año más. ¿O no nos ha dado un año más? El solo hecho que hayamos cruzado al otro lado es porque la gracia y la misericordia de Dios es grande para con todos nosotros. Y cruzamos ya el 2026. Porque le digo una cosa, muchos no cruzaron. Y usted recuerda que no todos los que salieron de Egipto cruzaron el Jordán para entrar a la tierra prometida, o todos sí lo cruzaron. En el camino se quedaron muchos. Es más, los que ingresaron fue una nueva generación, no todos. Y muchos de nuestros hermanos que iniciaron el 2025 no están con nosotros. Y muchos de nuestros familiares, aún amigos y conocidos que iniciaron el 2025 no están con nosotros. Pero por la gracia del Señor aquí estamos. Por su gracia y por su misericordia. Así que Dios nos permite un año más. Y creo que así como la higuera que en el 2025 mucha higuera no dio fruto, pero el Señor dijo: no, voy a dejarlo un año más. Porque una higuera que todo un año y no dio fruto y tenía cómo darlo, pero no dio. Y alguien dijo: córtela, y el Señor dijo: no le voy a dar, ¿cuánto? Un año. Y puede ser que Dios nos esté dando un año más en el 2026. Tal vez el 2025 iniciamos con una cantidad de proyectos, de metas, y bueno, pero se quedaron así simplemente. Algunas se quedaron en un papel, otras se quedaron como simplemente un anhelo, un deseo. Pero qué bueno que este año, mi hermano, las cosas no se queden simplemente como un deseo. Que nos esforcemos. Amén. Tenemos todo para dar fruto. Que no nos pase como la viña del capítulo 5 de Isaías, que lo tenía todo para dar fruto, pero cuando llegó el momento, el fruto estaba como amargo, fruto silvestre. Porque lo tenemos todo. Tenemos lo más importante, que es a Dios. Su Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos. Tenemos los dones, tenemos el fruto, tenemos los ministerios. O sea, lo tenemos todo. Todo lo tenemos para este año, amén. Espiritualmente ser saludables, para servir a Dios, para hacer las cosas, para cambiar, para mejorar, para corregir, para dejar lo que haya que soltar. ¿Cuántos pensamos en el 2025? Realmente, hermano, de sinceridad. ¿Cuántos vivimos en el 2025 esperando que el Señor Jesucristo arrebataría a su iglesia? Gracias por esos amenes. Porque a veces como que creemos las cosas
O yo diría mejor, no que las creemos. Sabemos las cosas, pero como que no las creemos. Y uno de los errores de Israel que enseña Hebreos capítulo 4 y el capítulo 6 es que muchos de ellos no entraron en el reposo de Dios, amén, porque a ellos también se les predicó la buena nueva como a nosotros, pero no la alcanzaron algunos por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque a ellos también se les anunció un reposo, pero muchos no lo creyeron. Y por eso el autor a los Hebreos, cuando comienza su libro en el capítulo 2, hace una de las tantas advertencias que tiene ese libro de Hebreos. Y la primera es: por tanto es necesario que con más que diligencia atendamos ¿a qué? A las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y cuando los ángeles le dijeron a Lot, viene juicio, eso fue firme, y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación, no grande, muy grande. ¿Y sabe por qué esta salvación es tan grande? Porque fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo. Por eso es muy grande. Porque el que vino a anunciar esta salvación no es cualquiera, es Dios. Por eso es muy grande. Gloria al nombre de Jesús. Así que, como iglesia del Señor, lo tenemos todo, mi hermano, para que este año sí podamos cambiar, podamos corregir lo deficiente, podamos despojarnos de todo peso de pecado que nos pueda rodear, podamos, como dice Pablo en su segunda epístola a Timoteo en el capítulo 2, correr con paciencia, porque hemos sido puestos, mi hermano, y ciertamente todo el que está puesto en el estadio, en este caso estamos puestos en el mundo, pues hermano, hay que abstenernos de cosas, hay que despojarnos de cosas y correr legítimamente la carrera que tenemos por delante. Y el capítulo 12 de Hebreos dice: puesto los ojos, que este año podamos tener nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Así que, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas. Vamos a mirar 4 puntos rápido. Ordenanzas con respecto a Dios. Si nosotros tenemos presente lo que el Señor Jesús ordenó o enseñó, que necesitamos guardar, ¿para qué? Para que hagamos prosperar ¿cuál camino? ¿El del vecino? Mire, hermanos, claro que nos debemos de preocupar por los demás, pero yo creo que por el primero que en este año nos debemos de preocupar es porque yo creo que primero nos debemos de salvar. Ese es el orden. Porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, amén, él está diciendo: ten cuidado del mundo. ¿O cómo le dice primero? Es que las cosas arrancan primero en Jerusalén. La evangelización mundial, amén, y la salvación era para todo el mundo. Pero el Señor, en la ordenanza, como Dios es Dios de orden, comenzó con los de la casa. Primero Jerusalén, después Judea, o sea, el que está ahí cerquita, y después los samaritanos, el que sigue, y después el resto del mundo. Pero primero había que salvarlos a ellos.
Ese era el orden. Por eso el orden es: ten cuidado. ¿De quién primero, mi hermano? De ti mismo y de la doctrina, y persiste en esto, porque haciendo esto salvarás ¿a quién? ¿Te salvarás a quién? Te salvarás primero a ti mismo. Hermano, qué bueno arrancar este año salvos nosotros. Salvo nosotros. Si nosotros somos salvos, vamos a ayudar a salvar a los demás, pero primero salvo nosotros. Si usted está de acuerdo, denle la gloria a Dios. Salvo nosotros. Por eso el mandamiento primero es para nosotros. Y eso es lo que le dice el Señor a su pueblo. Ustedes que creen que son la luz del mundo, pero son ciegos. Y un ciego no puede, ¿qué? Porque ciertamente Israel era la luz de las naciones. Amén. La luz de las naciones era Israel, pero imagínense. Y esa luz estaba bien, ¿qué? Bien apagada. Y el Señor se los dijo allá. El pueblo que estaba en tinieblas, ¿cómo estaba el pueblo? Luz resplandeció. Porque el pueblo estaba en tinieblas y era la luz de las naciones. Así que nosotros, amén, pues yo creo que qué bueno iniciar este año salvos. Que si algo yo tengo que corregir antes de corregir a los demás, arranquemos nosotros. Corrigiendo, amén, tal vez la viga para después ayudar a sacar la paja del otro. Porque vemos primero la paja y no vemos la viga. Pero qué bueno ver la viga, porque esa es la que no nos ha dejado ver, amén, nuestra condición. Y si algo quiere Dios de nosotros, es un pueblo celoso y de buenas obras. Y el juicio de Dios, amén, mire que no arranca ya. ¿Dónde arranca el juicio de Dios? En casa. ¿Dónde arranca el juicio de Dios? En casa. Así que Dios comienza a depurar, a limpiar su era, porque Él está interesado. Tan importantes son los que están allá que vamos a ayudar a salvar, pero tan importantes son los que ya estamos aquí, porque aquí está ya Dios con nosotros y Él está interesado que nosotros estemos saludablemente bien. Bien. ¿Cómo le parece que en la parábola que presenta Lucas del hijo pródigo, que son los dos perdidos, yo lo llamo así, tan perdido estaba el que se fue como el que se quedó? Porque el que se quedó no se quedó bien. Cuando regresó su hermano, ¿cuál era la actitud del que se quedó? ¿Sí fue una actitud sana? ¿Sí fue una actitud de misericordia, de gozo, de alegría, de salir a recibir a su hermano, darle la bienvenida? Lo primero que fue a decir, a criticarlo. Este no gastó todo en rameras, en borracheras, ¿a qué viene? En vez de recibirlo. Si el Padre que tiene toda la autoridad lo recibe con abrazo, con beso, con anillo, con calzado y hasta con fiesta, ¿quién es este para decir esto? Qué bueno tener el Espíritu de Cristo. Por eso Pablo en Filipenses 2 dice: ese sentir entronícelo usted también en su vida. Si Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se hizo siervo, lo dejó todo, ahora nosotros, ¿por qué no hacemos algo tan sencillo como aprender? Como Jesús enseñó en Mateo capítulo 11, aprended de mí que soy ¿qué? Y hallaremos ¿qué? Así que hay unos mandatos. Primer mandato, ordenanzas con respecto a Dios. Si tenemos presente esto, mi hermano, lo que emprendamos nos va a ir bien. Porque es para eso, para que nos vaya bien en lo que usted vaya a emprender. La primera ordenanza de Dios con respecto a nosotros para honrarlo a Él, Mateo 22:37.
a amar a Dios sobre todas las cosas. Ponga a Dios de primero este año. No dicen amén. Pero si usted pone a Dios de primero, eso es garantía de que a mí me va a ir bien. Buscar el reino de Dios y su justicia, hermano, debe ser una prioridad este año en mi vida. Porque ciertamente lo estamos esperando. Yo no sé si usted el 2025 lo esperó, pero recuerde lo que Pedro le dice a la iglesia, porque algunos ya lo tenían por tardanza, pero Pedro le está diciendo, ¿por qué tiene por tardanza la venida del Señor? ¿Ah? Si lo que está haciendo Dios es paciente, ¿qué tal que el Señor hubiera venido en el 25? ¿Cuántos hubieran quedado? Por no abandonar el pecado, por no dejar algo, por seguir en un adulterio, por allí, en una mentira, en una borrachera, por tener por ahí, como dice Romanos capítulo 2, un secreto. O sea, los paisas decimos un guardado. ¿Es así o no? Porque Pablo dice que un día Dios sacará los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Romanos capítulo 2. Hay secretos. Saque los secretos, hermano, que tarde o temprano lo que el hombre hace en tinieblas, ve, hermano, Dios lo saca. Dios lo saca a la luz. Tarde o temprano Dios se lo saca. Y es mejor que usted lo confiese a tiempo. Ponga a Dios de primero. Eso es una ordenanza, amén, con respecto a Dios. Lo segundo, adore a Dios en espíritu, pero con la verdad por delante. Que su adoración sea genuina y verdadera. Que no sea para los hombres. Que usted lo haga con amor para Dios. Que usted cuando venga al culto este año, venga a ofrecer el culto racional, el culto verdadero, el culto de conciencia en la cual usted viene es a honrarlo a Él. Vamos a hacer las cosas para Dios, no para mostrarnos como un espectáculo aquí, a ver, no, hermanos. Porque a veces se está convirtiendo más importante las cosas que Dios. Y como que queremos mover las cosas o mover la presencia de Dios es con cosas. Eso no lo sorprende a Dios. ¿Sabe qué sí mueve a Dios, hermanos? Un corazón que le adore en espíritu. Eso sí mueve a Dios. Un corazón honesto. Eso sí mueve a Dios. Un corazón fiel, sencillo, eso sí mueve a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Con respecto a Dios, vivir en obediencia a su voluntad. Que estemos dispuestos este año a hacer la voluntad de Dios, a permanecer en Cristo, a guardar su palabra. Amén. Eso. Juan capítulo 15. Eso lo enseñó Jesús. Que Él es la vid, nosotros somos ¿qué? Bueno. Permanecer en Jesús es vivir de acuerdo a su voluntad. Que podamos creerle a Él, que este año le podamos creer. Yo leo ese pasaje que está en el Evangelio de San Lucas, que cuando el Hijo del Hombre vuelva, dice, hallará fe en la tierra. Pero si usted lee ese pasaje, el contexto en que Jesús lo dijo fue en la ilustración del juez injusto. Léalo. Que había un hombre injusto y había una viuda. Y esa viuda perseveraba, amén, buscando que el juez le hiciera justicia. Y eso me habla de la importancia de perseverar. Perseverar. Y la Biblia me enseña en qué debo de perseverar. Perseverar en el bien hacer, según Romanos 2.
gloria, honra, inmortalidad, todo ser humano que hace ¿qué? Lo bueno, en el bien hacer. ¿En qué debo de perseverar yo? Hechos capítulo 2. ¿En qué perseveraban los primeros cristianos? ¿En qué perseveraban? La doctrina. ¿En qué más perseveraban? ¿En qué más? Comunión. ¿Qué más? Oración. ¿Qué más? Partimiento del pan. Perseveraban, o sea, continuamente tenía fraternidad, este con este, este con este. Todo espíritu que quería entrar a atacar la iglesia metiendo las obras de la carne, de Gálatas capítulo 5, iras, pleitos, contiendas, disensiones, divisiones. ¿Qué hacía la iglesia, hermano? Le daba un guarapazo y lo sacaba. Porque eran solícitos en guardar la unidad de la fe, el cuerpo unido. Es más, seguidamente dice, y nadie decía tener nada que. No, había solidaridad. La necesidad de aquí era la necesidad de acá. El problema de este era el problema de este. Apenas lo llevaron para la cárcel y la iglesia puso a orar por Pedro. Y Señor, sácalo. Y el Señor lo sacó. ¿Sí ve cómo era el asunto? Perseveraban. Oiga, qué bueno que este año, mi hermano, ese es el mandato de Dios. Usted se imagina donde la iglesia en Castilla comience con respecto a Dios. Vamos a perseverar en la comunión, en la fraternidad, en el amor, en las oraciones, en la comunión, en la reverencia. Que este año seamos más reverentes. Porque a Él es dada ¿qué? Oiga, que cuando vengamos al culto vamos a reverenciar a Dios. Porque a veces nos vamos volviendo irreverentes. Venimos y hablamos y una cosa y la otra, distracción aquí, distracción allá. Oh, pero hermano, vamos a sacar esa basura para la calle. Vamos a sacar ese espíritu para la calle. Y que este año comencemos a hacer las cosas en el orden. Por eso la Biblia, para esto te envié, para que corrigieses. Vamos a corregir lo deficiente. Y una de las cosas deficientes es que nos falta reverencia. Cuando vengamos al culto vamos a venir a orar. Yo recuerdo que hace 30 años yo llegué a la iglesia en Belén Central. Yo me convertí allá en Belén Central. Y unos hermanos de vigilancia sacaban unos letreritos, yo no sé si todavía lo sacan, pero hay un letrerito que decía, es que antes del culto, ¿cómo decía la frase? Vamos a ver si me acuerdo. Hablo con Dios. Antes del culto hablo con Dios. En el culto Dios me habla. Y después del culto hablo con mis hermanos. ¿Era así la frase? Sí, era así. Esa frase, aquí también la colocaban. ¿Vio? Esa era lo primero que yo encontré, un letrerito hace como 30 años. Antes del culto hablo con Dios. En el culto Dios me habla y después del culto. Ahora es, antes del culto hablo con mi hermano. En el culto hablo con celular. Y después del culto me voy rápido. ¿Cómo se cambian las cosas? Y cuando yo cambio el orden, ¿qué pasaría, mi hermano, si el río Medellín, que ya está canalizado, amén, decide y dice, yo no voy por esta canalización, sino que me salgo para acá, inunda el metro? Y ahí sí nos paramos todos. Si el río Magdalena, si el río Cauca, el que sea, si el mar dice, no, Dios me dijo que hasta aquí debo de llegar yo, porque el Señor le puso mandamiento al mar, hasta aquí llega el señorío de tus olas, y por eso con la grandeza del mar llega un momento y se regresa. Pero si el mar dice, no, vamos a respetar esto, ¿qué pasaría, mi hermano, si inunda todo esto? Porque entre otras cosas, las 3/3 partes de la tierra es agua, apenas un cuartico tierra, y si lo que hay de tierra el mar lo inunda, ¿dónde vivimos nosotros? Pero el mar obedece y dice, hasta aquí me dijo Dios, hasta aquí fue. ¿Sabe por qué se introdujo el pecado? Porque a Adán y Eva no le pareció bien el mandamiento. Ese arbolito es mío, respételo, eso es de Dios. Si ve que cuando yo cambio el orden, por eso la Biblia dice, recordándoles todas las cosas
¿Qué pasó cuando Jesús en San Juan capítulo 2, del verso 17 en adelante, entró al templo? ¿Cómo encontró el templo según San Juan capítulo 2? ¿Usted cree que la casa del Señor es casa de qué? Eso el Señor lo dijo, mi casa, ¿casa de qué? ¿Y cómo la encontró? ¿Cómo la encontró? El uno, palomas, el otro, chivos, venga, cambio esto. Y volvieron eso allá una cueva de ladrones, vendiendo palomas, chivos, ovejas, cambiando cosas, haciendo trueque, una cantidad de cosas. Y el Señor entró y ve, mi casa no es pues de oración. ¿Qué pasó aquí? ¿Le gustó o no le gustó eso al Señor? ¿Y sabe por qué no le gustó? Porque Dios es Dios de. Bueno, hermanos, Pablo le dice a Timoteo en su segunda epístola, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esta casa es la casa del Dios viviente. Es que Jesucristo no está muerto. Un ídolo no ve ni sabe nada, pero mi Señor Jesús. Hagamos las cosas en el orden, hermano. Qué bueno que este año con Dios hagamos las cosas en orden, porque cuando yo hago las cosas en orden, voy a hacer prosperar mi camino y lo que yo emprenda. Usted quiere que le vaya bien espiritualmente este año, comience a reverenciar a Dios y, como dice la palabra, dar la gloria debida a su nombre. Él merece todo el reconocimiento. Denle ese aplauso a la gloria de Dios. Segundo, oiga, menos mal ya estamos todos en vacaciones, ¿cierto? O sea que el culto para acabar a las 5, gloria a Dios. Los que dijeron amén, muchas gracias. Pero rapidito, segundo, ordenanzas con respecto a nosotros mismos. Mateo 16, 24, que dijo Jesús, léalo, ahí está un mandamiento, ahí está una enseñanza, recordándoles que guarden ¿qué? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 16, 24? Tú quieres que te vaya bien, niégate, arranque ahí, mi hermano. Es que no a todos se le puede decir sí, como a todos no se le puede decir no. Yo tengo que ponerle freno a las cosas, a mi relación con el prójimo. Yo tengo que ponerle freno a mi lengua, tengo que ponerle freno a mis deseos carnales, amén. Yo tengo que llevar todo sujeto y cautivo a la obediencia de Cristo. Es que si yo no me niego a mí mismo, hermano, ¿quién se va a ocupar de usted? Pablo está diciendo en Romanos capítulo 7, tenga cuidado con el miserable que vive con usted. Por eso él dice, ¡ay de mí! Porque usted tiene un miserable, así lo llama Pablo. Un miserable que lo obliga a hacer uno no lo que uno quiere, sino lo que uno no. Pero para eso uno tiene que tomar la cruz todos los días, ser disciplinado, hermano, tiene que ser cuidadoso, no se puede confiar de uno mismo, hermano. Si de alguien se tiene que cuidar uno, es de uno mismo. Sí, hermano, porque engañoso más que todas las cosas del corazón del hombre. Y si usted no se ayuda a cuidar a usted, ¿quién lo va a ayudar a cuidar a usted? ¿Quién es el que debe huir de la tentación? Yo. Y yo sé que esto me va a hacer daño, pues yo me cuido. ¿Sí ve? Por eso ahorita en enero todos para el gimnasio, porque como comimos más de lo que íbamos de comer. Yo sé que, hermano, yo me tengo que cuidar del azúcar, del colesterol. Y ahora en diciembre, Padre Santo, ahorita voy a ir al médico y de seguro me va a jalar las orejas. No le dije que cuidara. Y eso yo no lo puedo resolver todo. ¿Cómo es la que me manda usted, hermano Elbeiro? Lovastatina. Imagina que arranqué con lovastatina de 20 y la última vez que fui me la fui a 40. Y hay poder en el Señor. Y ahorita que vaya en enero, mínimo de 100. Porque si yo no me cuido, ¿sí ve? El que se debe cuidar de la bandeja paisa soy yo. ¿Sí o no? Y de la paisa bandeja también. Porque me voy a cuidar de las dos. Si yo no me cuido del sexo opuesto, ¿quién, hermanos? ¿Ah? De las redes sociales.
No todo se le puede dar clic. Ay, no, hermano, reprenda eso, porque sabe que los hogares se están destruyendo por no tener autocontrol, por ponerse a ver lo que no deben de ver, por ponerse a aceptar lo que no deben de aceptar. Pero hermano, si usted no se cuida, ¿quién? Y el mandamiento de Jesús fue: niéguese, tome su cruz y sígame. Aquí hay que tomar la cruz, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero si yo no me cuido, ¿quién lo va a cuidar? Usted es el que tiene que poner cuidado. ¿Dónde va? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está hablando? ¿A quién está invitando? ¿Qué relaciones tiene por ahí clandestinas? Sí. Tiene que tener cuidado. Vea, en este tiempo yo me doy cuidar de las mujeres y hasta de los hombres. No se le haga extraño. Y usted, hermana, de los hombres y también cuídese de las mujeres. Porque como esto está tan raro. ¿Es así o no es así? Descuídese. Porque no solamente le va a llegar propuestas del sexo opuesto del mismo. Entonces, si usted no se cuida, el que esté firme, y por eso Jesús, hermano, es que mi Dios es tan grande, que Él se anticipa a todo. Ten cuidado. ¿Qué más? Mateo 5:48, viva en santidad, guarde su corazón, amén, guarde sus pensamientos. Gloria al nombre de Jesús. Si usted no cuida su santidad, ¿quién se la va a cuidar? Y por eso el Señor, amén, nos dice en Mateo 24:42, velad y estar preparados. Mateo 5:28, venza con el bien el mal, o sea, venza el pecado. Eso lo que dice Romanos 12 también. Vence con el bien, ¿qué? Mateo 25:21, sea fiel en lo poco. Si yo comienzo, amén, a tener presente lo que Dios me enseña a mí, para que yo me pueda sostener firme, ¿sabe qué dice Isaías en el capítulo 35? El que ande en este camino, ¿en el camino de qué? Será llamado camino de qué? De santidad. Y el que ande en este camino, dice por torpe, por ignorante, por no sé, iba a decir otro término, pero no lo digo, por bruto, pues, no se extraviará. No se extraviará. ¿Por qué no se va a extraviar, hermano? Porque usted no va a estar guiado por los hombres. Que el asunto es que nos queremos dejar moldear del hombre, de las doctrinas de los hombres. Déjese moldear por la palabra que vive y permanece para siempre. Aquí hay un molde, que el que entra en este molde, por torpe que sea, no se extravía. Tercero, ordenanzas con respecto a la doctrina. ¿Sabe usted que el Señor dio mandamientos con respecto a la doctrina, la verdad, la fe y la enseñanza correcta? Juan 8:31, permanecer en su palabra. ¿En qué permanecer este año, mi hermano? ¿En qué? Permanezca en la palabra, conviértase en lector y conocedor de la palabra. ¿Qué es que, pastor? ¿Cómo le parece que en el documental y en el estudio del científico no sé qué? Puede ser el científico, puede resucitar a Albert Einstein. Pero es que le damos más credibilidad y que al documental del científico, al doctor no sé qué, no sé qué, no sé qué. Oh, mi hermano, aquí el que tiene el título más grande se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de los Señores. Esta palabra, mi hermano, esta palabra no tiene que envidiarle a nada ni a nadie. La ley de Jehová
perfecta y convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra, mi hermano, es suficiente para convertirse lámparas a mis pies y lumbrera. Así que permanezca en la palabra. Claro, escudriñamos y nos parece interesante esta investigación, pero eso como una fuente, pero no para hacer apología por encima de la fe. La preeminencia la tiene Cristo. ¿Qué más nos enseña Jesús? Mateo 7:15, a guardar la sana doctrina. Usted conoce la sana doctrina. Esta palabra, mi hermano, esta doctrina no es de los hombres. Esta doctrina la predicó y la enseñó mi Señor Jesucristo. Así que esta doctrina, mi hermano, es única. Gloria al nombre de Jesús. No le añada ni le quite a las enseñanzas de Jesús. No, hermanos, porque a veces queremos que esto es. No le pongamos ni quitemos cositas. Lo que ya está inspirado por Dios, hermanos, ya lo que Dios inspiró, lo inspiró. Y tenemos la palabra profética más fiel y segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. ¿Qué más necesitamos con respecto a la doctrina? Escudriñarla. Escudriñela, amén. Y se va a dar cuenta de las grandes verdades de Dios. Usted va a enriquecer su vida, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Debes de estar comprando todo el día el cubo a ver qué sale allá. No, sí, porque hay gente. No faltó quien el 1 de enero compró el cubo para buscar el horóscopo. A ver cómo le va a ir este año. Si usted, mi hermano, está pensando que esas cosas le van a ayudar, no le ha amanecido todavía el día. Sí, porque da más credibilidad a esas cosas. No, créale a la palabra de Dios. Que el Señor no tiene por tardanza su venida, es paciente, mire. Porque le aseguro que si el Señor iba en el 2025, más de uno se queda por estar haciendo cosas que no debía hacer. Pero como es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y seamos salvos, pero el día del Señor vendrá. Ordenanzas con respecto al servicio, y voy concluyendo. Sírvale al Señor con todo su corazón, sírvale con amor, sírvale, amén, con la gracia del Señor. Haga las cosas no para los hombres, haga las cosas para Dios. Haga las cosas para Dios. Enseñanza con relación al prójimo. ¿Será que Jesús sí se interesó cómo es mi relación con el prójimo? Amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amarás a tu hermano y amarás. Oiga, la vara no la puso bien alta. ¿Cómo debemos de amar a los enemigos? Como a nosotros. Que amarlos. Ay, hermano, qué bueno que se abra la tierra y se lo trague. Se abra la tierra y se lo trague. Hay gente que piensa así. Señor, llévatelo para no mandártelo a tiempo. Dios nos manda, hermanos, a que si mi enemigo tuviere hambre, humíllalo. ¿O cómo dice? Y si tuviere sed, cómprele Guayaquil y despáchelo de una vez. Invítelo a una empanada y métale cianuro ahí, ¿sí? Esa es la razón por la cual, hermano, uno le toca ya más orar por los alimentos, porque uno no sabe si comiere cosa mortífera. No, mire, Dios tiene enseñanza. Mi relación con mi hermano, yo debo procurar el bien de él, amén. En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz. Yo creo que un cristiano no debe tener enemigos. ¿O sí? No, ¿cómo va a ser mi hermano es que enemigo? Aquí no puede estar el espíritu de Caín. Ese espíritu de Caín hay que sacarlo de la iglesia. Porque la palabra me enseña a amarnos los unos a los otros. Porque el que no ama ni siquiera ha conocido a Dios. Y si no lo ha conocido, mucho menos va a ser salvo.
¿Es así o no es así? Eso es lo que enseña la palabra. El mandamiento del Señor es que nos amemos los unos. Así que si yo pongo por obra, por eso enseñándoles que guarden ¿qué? Todas, hermano, pudiéramos hablar de todas las enseñanzas de Jesús. Que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, hermano, es que esto no lo ha enseñado cualquiera. Esto lo enseñó mi Señor Jesús. Para que yo pueda vivir entre tanto que estoy aquí, pues podamos vivir bien. Tener buena comunión, buena relación los unos con los otros. Podamos vivir en obediencia y podamos ser salvos. Que yo no tenga nada de qué avergonzarme. Que el Señor viene por su iglesia. Listo, nos fuimos. Ya, nos fuimos. Porque si yo ya estoy listo, amén, nos vamos. Pero imagínese el Señor queriéndome salvar y yo con una raíz de amargura, como enseña la palabra del Señor. ¿No haya quien le brote qué? ¿Y qué pasa cuando le brota la raíz? Le estorba. Que el Señor queriéndolo como la yuca. ¿Quién ha arrancado yuca? Oiga, digan gloria que nosotros somos descendientes estos de campesinos. No le dé pena, hermano. Entonces, que amén, amén. Oh, gloria a Dios. Yo no he visto que cuando uno arranca la yuca o cualquiera de esas cosas que se arrancan, pues vamos a decir, aquí no arrancamos yuca, los que han arrancado oro. Uno arranca, hermano, el mineral o de la yuca y uno es como ella para arriba, pero la raíz, ¿sí ve cómo se agarra? Y eso no lo deja. Quiere uno y nada. Así va a ser el Señor. Quiere arrancarnos de aquí, pero estamos tan amarrados con raíces de amargura, con pleitos, con ira, que el Señor queriéndonos subir y nosotros ahí. Y el Señor no sabe qué hacer con nosotros, hermano. Por eso es la paciencia de Dios. ¿Quién tiene que soltar esa raíz de amargura? Nosotros. Esa raíz de odio, esa raíz de celo, tantas raíces destructivas. Y todo eso lo siembra el enemigo. Mateo capítulo 13. Porque mientras dormían vino el maligno y tan la sembró. Y el diablo es como por eso es la serpiente antigua. ¿Sabe cómo hace la serpiente para cazar? La serpiente muerde, inyecta el veneno y ella no se queda ahí. ¿Sabe qué hace la serpiente? ¡Tan! Y se va. Pero ella sabe que ese veneno, ¿qué? Ella sabe que el veneno va a orar y ella espera unos minutos porque el veneno cuando obra paraliza y ella dice, listo, ahora sí. Y ese hace el enemigo, tan inyectó el veneno en muchos y se retiró, pero le dejó el veneno de la raíz de esto, del celo, del pleito, de una cosa y de la otra y se fue. Ay, dejó el mal. Y nosotros a veces lo multiplicamos porque ese veneno que nos inyectó el diablo se lo inyectamos a este y después se lo inyectamos y vamos regando el veneno. Saquemos eso en el nombre del Señor Jesucristo, porque esta iglesia no tiene inyección de veneno. Esta iglesia ha sido impregnada es con la sangre. Aquí está la sangre de Jesucristo y la sangre de Jesucristo nos limpia. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, estamos empezando este año, pero vamos a empezarlo bien, con reverencia, con temor, con amor. Y si la iglesia comienza bien, ve, hermano, esto va a ser una iglesia. Si Dios nos ha bendecido, ¿cómo va a florecer? ¿Cómo irá a florecer, mi hermano? ¿Cómo nos va a bendecir Dios? ¿Cómo va a ser Dios? Ve, hermano, va a faltar donde aquí, aleluya, lugar para congregarnos, porque la gloria y el poder de Dios se va a encargar de orar aquí, orar aquí, orar aquí, y cada uno se va a convertir, amén, en un discípulo de Cristo, donde todos vamos a ser agentes de bendición para bien, donde Dios te va a usar, Dios te va a usar, Dios te va a usar, y donde hay comunión y fraternidad, allí envía el Señor salvación y vida eterna.
Si comenzamos a hacer las cosas bien, lo que inicia bien va a terminar ¿cómo? Bueno, ¿cómo queremos que termine este año? Entonces arranquemos bien. Pero cada uno, hermanos, vea, el verdadero avivamiento no inicia brincando y saltando y hablando muy duro, ni por multitudes. Vea, inicia individual. Cada uno. Ese es el verdadero avivamiento, donde yo digo, sí, realmente yo tengo que mejorar esto. El otro dice, yo también. El otro, yo también. Ay, hermano, gloria al nombre de Jesús. Comienza Dios a moverse aquí, a moverse aquí, a movilizarse aquí, a movilizarse allá. ¿Cómo será una iglesia, mi hermano, donde todos estemos comprometidos? Si Dios nos bendice, como dice Mateo, si Dios nos bendice siendo aún malos, ¿cómo será siendo más buenos? No vamos a tener donde almacenar las bendiciones. Porque Dios bendice, porque aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Es que Dios es bueno. Pero donde todos realmente comenzáramos a hacer lo que tenemos que hacer, desde el menor hasta el mayor. Cuando se humillaron en Nínive, Dios detuvo el juicio, porque hubo un compromiso de todos.